Bienvenidos a la presentación del libro del autor Dr. Samuel Silva Gotay. Durante la mañana de hoy, excusamos por asuntos oficiales a la doctora Wanda Ibar Serio Chacón, decana interina de Asuntos Académicos, la doctora Karen Woolcock, rectora interina. Nos acompaña la doctora Lisbeth Romero del Departamento de Ciencia y Tecnología, estudiantes, facultad, invitados y demás presentes. Favor mantenerse en pie para una invocación que estará a cargo de nuestra compañera, la doctora Lisbeth Romero. Muy buenos días. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos gracias por el hermoso día que nos regalas, por una nueva oportunidad de vida, por la salud y por tantas bendiciones que inmerecidas recibimos de ti. En esta hora te pedimos que nos acompañes durante esta actividad, que bendigas a los organizadores del Centro de Acceso a la Información, al autor del libro, a los presentadores del libro, a todos los estudiantes que nos acompañan, profesores, a todos los aquí presentes y los que se conectan a través de las redes sociales. Que la información presentada en este día nutra nuestros conocimientos y nos permita tener una nueva perspectiva sobre la historia religiosa y política de nuestro país. Que según conozcamos más, valoremos más a nuestra querida isla y trabajemos por el bienestar de todos hasta lograr una sociedad llena de paz y respeto. Quédate con nosotros y dirige estos trabajos. Te agradecemos porque sabemos que escuchas nuestros ruegos y permaneces aquí. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En estos momentos doy lectura a la semblanza, ¿verdad? Y conocer quién es el doctor Samuel Silva Gotay. El doctor Samuel Silva Gotay se desempeñó como catedrático y profesor distinguido del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico. Obtuvo su doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México en el 1975. Ha centrado sus investigaciones en estudios de religión, particularmente sobre historia social de la Iglesia Católica en América Latina, las iglesias protestantes de Latinoamérica y la teología de la liberación. Ha escrito varios libros, entre ellos Protestantismo y Política en Puerto Rico en el 1898-1930, hacia una historia del protestantismo evangélico en Puerto Rico, el pensamiento cristiano revolucionario en América Latina y el Caribe, e implicaciones en la teología de la liberación para la sociología de la religión. Ahora pasamos a la presentación del libro por los moderadores, el doctor Luis G. Collazo y la doctora Carola Narváez del Departamento de Estudios Humanísticos. Ahora pasamos a la presentación del libro Protestantismo, Política en Puerto Rico, 1898-1930, del autor doctor Samuel Silva Gotay. Adelante, Juan. Muy buenos días. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes y con el colega aquí presente, el doctor Luis Collazo, sobre este libro del doctor Samuel Silva Gotay, que hoy no ha podido estar con nosotros, pero igual
seguimos con nuestro diálogo porque es que el libro es tan interesante que sé que después que terminemos este pequeño diálogo, ustedes se van a interesar también más para conocer un poco de nuestra historia, de la historia de Puerto Rico, de la historia de la iglesia, de la historia que es parte de nuestra cultura. Así es que por ahí vamos a empezar. Antes de comenzar a hablar sobre este libro, que aquí lo tenemos presente, debo compartir con ustedes una anécdota muy personal que me trae este libro del doctor Silva Gotay. Pues cuando yo empecé mi doctorado en historia, en muchas ocasiones tuve que consultar los libros de Silva Gotay para mis investigaciones. Investigaciones que eran en torno a lo que es esa crisis eclesial ante la invasión estadounidense. De hecho, debo señalar que mi candidatura para ese doctorado fue defendida con 2 ensayos historiográficos, en el cual uno era esa discusión de la mirada de 3 investigadores puertorriqueños ante lo que fue la invasión estadounidense, y uno de ellos era precisamente Silva Gotay. Así que me alegra mucho poder estar hoy aquí compartiendo sobre este libro titulado Protestantismo Evangélico y Política en Puerto Rico, volumen 1, de 1898 al 1930. Debo señalar que este trabajo se ciñe en un marco teórico sobre la historia de las mentalidades. Esto es muy importante dejarlo claro desde el inicio, porque cuando nosotros estamos estudiando lo que es cuando miramos la historia de la iglesia, nosotros tenemos que echar una mirada a lo que son esas mentalidades. Tenemos que echar una mirada a la visión de mundo, que a veces aquí nuestros estudiantes del área de español que tienen el curso de visión de mundo a través de la literatura, también tenemos que tener una visión de mundo para poder entender todo lo que ha sido esa historia. Así que no es únicamente recopilar periódicos, recopilar estos son fuentes primarias, pero hay que mirar también qué se dijo en ese momento, qué pasó, cuáles eran las expresiones de la época, cómo absorbieron todo esto. Pues por ahí va cuando estamos hablando de lo que es esta historia de las mentalidades. Según el doctor Silva Gotay, y cito, él indica que la historia de las mentalidades permite poner énfasis en el conjunto de representaciones colectivas e inconscientes que se manifiestan en actitudes y comportamientos de un pueblo. Enfatizar en la relación dialéctica entre estas mentalidades y las condiciones materiales de la sociedad de las que se nutren, o con las cuales se encuentran en contradicción, o en lugar de eso poner énfasis en las mutaciones, evoluciones y crisis de esas mentalidades que las transforman o las destruyen. Y cierro la cita. Fíjense también que en esta cita nos habla de esas representaciones colectivas. Así que esto, para las personas que trabajan en el área de la sociología, que sabemos que él es un experto en esa línea, ellos conocen muy bien lo que es esa memoria colectiva. Así que también aquí, mientras hacemos historia, hay que ver lo que es la memoria colectiva. Y ustedes dirán, pero ¿y qué es eso de la memoria colectiva? Nosotros estamos hoy aquí en este tiempo y espacio viviendo esta experiencia, y todos vamos a absorber esta experiencia dándole énfasis a unos eventos particulares, ¿verdad? Algo dentro de esa experiencia, algo en particular. Podemos estar en el mismo sitio y absorberlo de diferente manera, o ver diferentes cosas estando en el mismo lugar. Pues fíjense que cuando estamos hablando de esa memoria colectiva, de eso es que se trata. Este campo a veces de la memoria colectiva también puede ser un poco difícil para los historiadores. Bueno, yo soy historiadora y a mí me encanta, ¿verdad? Porque también me permite mirar ese entorno y confirmar mediante lo que son también historias orales. Así que cuando yo trabajo en ese aspecto, pues también me permite confirmar. Traigo todo esto a colación para que ustedes vean, ustedes que estudian historia, que estudian sociología, esto no viene de la nada. Hay unos marcos teóricos que son importantes. Hay una educación, hay un material al que uno tiene que primero empaparse, leer, para poder entonces comenzar a hacer historia. Y el trabajo que estamos presentando hoy se ciñe bajo la línea de esas mentalidades, ¿verdad? De lo que es la historia de las mentalidades.
De seguro muchos de ustedes ya conocen o recordarán el libro Protestantismo y Política en Puerto Rico del 1898 al 1930. Pues resulta que en esta reedición que vemos aquí, bajo la editorial Historia y Sociología de la Religión, el autor añade en el título la palabra evangélico, según él, para propósitos de claridad. Este libro tiene la intención de reexaminar este acontecimiento histórico hasta el 1930. Notarán también que este indica que es el volumen 1, porque el segundo volumen será la continuación que va desde el 1930 hasta el 2000, así que ya luego veremos, ¿verdad?, cuando se publique esa próxima edición. Evidentemente la historia de Puerto Rico ha estado ligada a lo que es la historia de la Iglesia. La llegada de los españoles con el catolicismo y luego el avance del protestantismo son dos momentos particulares de nuestra historia. Lo cierto es que la evangelización llegó para quedarse y hasta el día de hoy hemos visto su evolución. La llegada del protestantismo para muchos ciudadanos de la época fue un gran golpe a las prácticas religiosas y sociales, mientras que para otros quizás fuera una nueva opción en prácticas religiosas. Indudablemente, la invasión viene a convertirse en una reestructuración de Puerto Rico. Esta conlleva un cambio que impactaría en gran manera la cultura, las tradiciones y hasta la gobernanza del país. Voy ahora a echar una mirada a los dos primeros capítulos, pues como el tiempo pasa, ¿verdad?, es muy rápido, pues voy a echar una mirada a algunos puntos que a mí me llamó la atención, pero le invito a que no se quede con eso, sino que también busque más allá, porque posiblemente lo que a mí me interesó no es lo mismo que a usted le va a interesar. A lo mejor usted cuando ve el libro hay otras cosas que le pueden llamar la atención. En el capítulo 1 titulado La ideología político-religiosa de la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico, el autor comienza explicando la visión expansionista de la época camino a lo que es el imperialismo. Al igual que cuando llegaron los españoles, el movimiento misionero tuvo un gran impacto. Y ahora cito directamente del libro, donde el autor dice: en Puerto Rico, el protestantismo estuvo vedado en su expresión pública hasta la Revolución Liberal del 1868 en España. Motivados por esa extensión de la libertad de culto a las Antillas, el 20 de octubre de 1869, las comunidades protestantes de Ponce, Aguadilla y Vieques organizaron públicamente sus congregaciones, legalizaron su condición y construyeron templos y escuelas. La congregación de Ponce en el sur de la isla estuvo compuesta mayormente por extranjeros vinculados a la producción azucarera. Aprovechando las nuevas leyes, la Revolución Liberal en España acordaron publicar en los periódicos una solicitud de fondos para la construcción de un templo protestante. Luego de su primer culto público el 28 de noviembre de 1869, organizados bajo la dirección del obispo anglicano, inauguraron el primer templo protestante en Puerto Rico, en lo que es hoy la avenida Hostos en Ponce, el 23 de julio de 1874, 24 años antes de la invasión de Estados Unidos, con la presencia de 400 personas. Ese mismo año, la restauración de la monarquía eliminaría la libertad de culto. Ya entonces pasamos a lo que es la segunda congregación protestante, que estaba localizada en el este de Puerto Rico y llevaba a cabo su actividad en Vieques, Fajardo y Naguabo. Contrario a la de Ponce, esta estaba constituida por negros libertos, metodistas, bautistas y anglicanos que llegaban desde las islas vecinas buscando trabajo. España respondió a la solicitud de la congregación de Vieques autorizando el establecimiento de una escuela y congregación en el 1870 que estuvo bajo la dirección del reverendo Johannes Waldemar Sechun. Los de Fajardo establecieron la segunda congregación
bajo la dirección del reverendo Joseph Bean, la tercera comunidad protestante fuera del barrio Montaña del oeste de la isla. Esta se organizó en torno a las actividades del holandés Hilder y don Juan Vadillo de Isabela, quienes participaron en el Grito de Lares contra España en el 1868, de lo cual conocemos por la actividad abolicionista de la imprenta El Evangelio y por los relatos de los misioneros presbiterianos, a cuya iglesia se adscribió la congregación luego de la invasión de Estados Unidos, y por los archivos del doctor Manuel Guzmán, médico presbiteriano de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hicieron la cita. ¿Por qué traigo esta cita, verdad, tan amplia? Porque yo quiero dejarles claro a ustedes que no es que... esto implica que había ya protestantismo en Puerto Rico. Pero fíjense en cómo estaba localizado, ¿no? Y para quiénes llegaba. Así que cuando viene la invasión estadounidense, ahora es que vamos a ver todo este andamiaje, cómo todo empieza a fluir, porque ya es la cercanía para todos, el acceso también para todos. Así que por eso traigo esta cita que sé muy bien que ustedes están esperando la invasión, pero antes de la invasión, ¿qué pasó? Pues ya ahí tenemos, ¿verdad?, un poco de esa realidad de la época. Es de esta manera entonces que vemos cómo se va dando ese avance en la evangelización. En este capítulo en particular, lo más que me llamó la atención fue el subtema de los motivos de la invasión, divinos o humanos. Así se titula, los motivos de la invasión, divinos o humanos, así con la pregunta. Porque siempre que nosotros vemos una invasión, esta pregunta resuena, y es aquí donde el autor explica que en el momento de la invasión se estaba dando una transformación del capitalismo libre, de libre concurrencia, al capitalismo monopólico. Es por esto que afirma, y cito, no fueron entonces razones humanitarias, ni la justicia, ni la libertad de Cuba, ni la providencia lo que determinó la invasión, sino el nivel de crecimiento de la economía norteamericana en ese momento de desarrollo del capitalismo mundial. Y cierro la cita. Así que fíjense, nos recuerda también esa historia de cuando llega España, o sea que hay unos paralelos aquí también que podemos ver, claro, en otra época diferente, pero hay unos elementos muy interesantes. En el segundo capítulo, este segundo capítulo del libro se titula Desembarco y expansión del protestantismo misionero y desarrollo del protestantismo puertorriqueño. Fíjense qué interesante cómo ya va estableciendo la palabra protestantismo misionero. Y les dije que en este libro también se da un cambio donde pone el protestantismo evangélico. Él juega también con estos conceptos para que el lector lo tenga esté muy presente, ¿verdad?, en la mente del lector, que entienda, ¿no?, hacia dónde se dirige. Aquí el autor explica en qué condiciones se encontraba la isla respecto a la religión. En ese capítulo, bajo el subtema de la invasión misionera protestante en 1898, trincheras iniciales, el autor explica, y cito, ya el 20 de junio de 1898, un mes antes del desembarco de los norteamericanos en Puerto Rico, la Junta de Misiones Extranjeras de la Iglesia Presbiteriana aprobó un informe llamando a una reunión con los representantes de 4 otras iglesias protestantes históricas. 7 de las juntas misioneras se reunieron en Nueva York el 13 de julio, después de iniciada la invasión de los misioneros a la isla. Los secretarios ejecutivos de las juntas de la Iglesia Presbiteriana, Bautista, Americana, Congregacional y Metodista Episcopal se reunieron a convenir el acuerdo. Por lo tanto, hicieron la cita. Por lo tanto, en este capítulo es que se reseña ese conocido y estudiado mapa sobre la división de la isla realizada por las denominaciones que participaron en Nueva York en 1899. Igualmente se puede ver el mapa de las denominaciones protestantes establecidas por municipio para el 1905, demostrando las modificaciones de las líneas imaginarias sugeridas en el mapa de acuerdo al 1898.
Cabe señalar que estos tiempos fueron de lucha entre el catolicismo y el protestantismo. El autor indica en el libro, y cito, la iglesia se encontraba en condiciones sumamente vulnerables. La catolicidad del pueblo puertorriqueño era sumamente débil como para enfrentar el golpe de una invasión de esta naturaleza, y cierro la cita. Y aunque el autor menciona esto, es importante destacar que ambos lados dieron su batalla. Una batalla que inicialmente, a causa de esa invasión, representó un problema ante lo que es la separación iglesia-estado, pues esto llevó a que los católicos también defendieran sus iglesias. Estas luchas han quedado evidenciadas en la prensa de la época. Hoy día tenemos la bendición que podemos acceder a muchos de estos periódicos a través de plataformas digitales. Así que les invito también a que busquen y vean esos periódicos. No hay nada más maravilloso que uno poder sentarse un rato y leer esos periódicos de estas épocas y ver lo que estaba aconteciendo de primera mano, ¿no? Que son esas fuentes primarias. Así es que ya sabemos que estas luchas las podemos ver evidenciadas en lo que es la prensa, y debo señalar que la llegada del protestantismo trajo consigo nuevas formas de evangelización que llamaron la atención de muchos que decidieron pasar de ser católicos a protestantes. Mientras menciono esto, recuerdo historias en las que aquellos que eran militantes de la Iglesia Católica, al ver las nuevas formas de evangelización, se sintieron llamados a formar parte de nuestras iglesias. Y seguro que si ustedes consultan en sus familias sobre estas experiencias, encontrarán historias que son muy interesantes. Hace un rato yo compartía con mis compañeros de mi familia que eran católicos y luego se convierten en cofundadores de la Alianza Cristiana y Misionera. Y era como algo pues que siempre yo escuchaba en mi familia que decían, ella era de las hijas de María, y ella que era de las hijas de María pasó a ser también cofundadora de la Alianza Cristiana y Misionera. Así que fíjense qué interesante cómo uno puede, cuando exploramos sobre nuestra familia, preguntamos, investigamos, podemos encontrar historias tan interesantes como esas. No olviden que estamos en una isla, todos nos conocemos, y evidentemente era lo que estaba pasando en ese momento. También esto me trae el recuerdo que en medio de esa lucha, lo que es la apologética, porque es esa defensa también de la fe, y unos quieren, ¿verdad?, defender su lado y otros, ¿verdad? Así es que también esto nos trae el asunto, ¿verdad?, esa discusión de lo que es la apologética, ¿no?, esa defensa de la fe. En los siguientes capítulos el autor explica el crecimiento que se va dando en diferentes áreas, entre las que incluye el sector de la educación, y debo mencionar que la Universidad Interamericana de Puerto Rico es muy importante también en esa línea, fundada en el 1912 como el Instituto Politécnico, así es que también nuestra institución tiene un rol muy importante dentro de esa historia. Igualmente se explica el concepto de la americanización y sus implicaciones para Puerto Rico, que el colega nos hablará más adelante, ¿verdad?, sobre todos esos eventos que se dan en esos capítulos. Nada, por el momento agradezco la invitación a compartir un poquito de lo que he visto en el libro, un poquito porque les digo que es tanto que es imposible traer todo ese conocimiento. Les he dado una muestra que yo espero que sea por lo menos lo suficiente para darle curiosidad intelectual, y que usted busque el libro y no se quede solo con lo que yo le digo, sino que también lo busque y aprenda sobre nuestra historia, porque más allá de todo es parte de nuestra historia de la iglesia en Puerto Rico, y es importante que nosotros conozcamos lo nuestro, lo que nos pertenece, nuestra historia. Así que agradezco también al doctor Collazo por invitarme a esta actividad. Y les recuerdo, la historia de la iglesia, lo he dicho, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestras tradiciones, y es necesario que sigamos abriendo espacios de diálogo desde la perspectiva histórica y teológica. Así que eso es necesario, es muy importante que estemos trabajando con esos aspectos. Bueno, pues muchas gracias. Damos gracias, doctora Ana Narváez, por esta introducción excelente. De esta manera, la pregunta que quiero que ustedes piensen es ¿por qué este libro merece ser leído? ¿Por qué merece ser
analizado. Primero, porque el autor es una persona que tiene una integridad académica de primera. Aparte de que somos muy amigos y casi relación familiar, pero Samuel Silva Gotay es uno de los intelectuales que han hecho una aportación extraordinaria al pensamiento religioso y sociológico de Puerto Rico. Segundo, ¿por qué hay que leer este libro? Porque este libro está documentado con referencias, documentos verificables y comprobables. Es decir, es que aquí no estamos en un libro que está especulando, sino un libro que está afirmando unas verdades y unas verdades sustentadas con documentos y referencias bien serias. Tercero, lo que quiero, ¿por qué este libro? Porque este libro, quizás esto lo voy a decir por mi vínculo con el autor. En Puerto Rico, igualmente en Occidente, por buen tiempo, y todavía se dice que la política, y vean lo que está diciendo el título de este libro, está diciendo que hay un vínculo entre religión y política. Y usualmente en nuestro contexto y en la cultura occidental y en el contexto puertorriqueño se dice muchas veces que religión y política, voy a usar esta palabra, no se vinculan, no tienen conexión, lo que dice el pueblo es no mezclan. Y este libro, en cierta manera, lo que quiere es desmentir ese modo equivocado y erróneo de pensar. Este libro está denunciando que eso es un argumento que corresponde a una manipulación muy intencional. ¿Por qué? Porque cuando la religión y la iglesia entran en la política para defender lo establecido, en ese momento no hay problema entre religión y política. Pero cuando la religión, la teología y la iglesia entran como críticos del sistema político, entonces ahí la religión y la política no mezclan. Y este libro lo que en cierta manera desmonta, voy a usar esa palabra, deconstruye la idea falsa de que religión y política no mezclan. Y está bien comprobado a través de este texto. Bueno, en cierta manera, lo primero que quiero decir, el planteamiento fundamental es, podemos decir que cuando Puerto Rico pasa a ser un territorio, realmente una colonia de Estados Unidos, a partir de 1898, hay una planteamiento, un asunto que en cierta manera la doctora Narváez empezó a decir. Hay un planteamiento porque se piensa que lo que viene es una estrategia política, y ciertamente hay una estrategia política detrás de la invasión y la colonización y el territorio establecido por la invasión de los Estados Unidos al territorio de Puerto Rico. Y usualmente se piensa que es una estrategia política. Lo que quiere decir el libro, que esa estrategia política, y esa es yo diría el DNA de este libro, esa estrategia política estuvo fundamentalmente sustentada con una estrategia religiosa, eclesiástica, particularmente lo que llama Samuel el protestantismo evangélico. Es decir, que el protestantismo evangélico fue uno de los instrumentos fundamentales para imponer, establecer la política norteamericana en Puerto Rico. Y por lo tanto, debo decir que los misioneros, todas las estructuras misioneras en Estados Unidos, pues habían sociedades misioneras establecidas por las grandes denominaciones, como ha dicho la doctora Narváez, presbiterianos, metodistas, bautistas, la Iglesia Unida de Cristo, episcopales, luteranos, que también participaron en cierta manera. Y estas iglesias empezaron a organizar las sociedades misioneras. Los misioneros entonces tenían como función fundamental
y le voy a leer algunas citas. La función fundamental era establecer, promocionar, divulgar, oficializar la cultura, la ideología norteamericana y de lo que se entiende el pensamiento norteamericano en Puerto Rico. Así que en cierta manera el trabajo de ellos, aunque supuestamente o teóricamente era un trabajo religioso, pero toda documentación de ese proceso nos demuestra que en sí el misionero entendía que su tarea religiosa estaba totalmente vinculada a establecer la cultura, el pensamiento y el proyecto de invasión de Estados Unidos en Puerto Rico a partir del modo de pensar y la estrategia de americanizar a Puerto Rico culturalmente, ideológicamente, durante ese proceso de las primeras 3 décadas del siglo XX. Así que Samuel está diciendo que los misioneros vinieron y mayormente es bueno decirlo, que los misioneros que vinieron a Puerto Rico en esa década necesariamente no eran personas entrenadas, está documentado también, en la teología, en el entendimiento y el dominio académico y de la Biblia y de la teología. Mayormente eran maestros, eran gente que tenía un vínculo religioso, pero no eran personas teológicamente y bíblicamente entrenados. Así que los maestros fueron reclutados como misioneros y fueron los que en primer lugar establecieron y promovieron, diseñaron y propusieron una agenda de americanización. Es decir, ustedes ven en los documentos que los misioneros lo que están diciendo, realmente lo que vamos a hacer al traer el protestantismo evangélico a Puerto Rico, la intención fundamental era americanizar nuestra gente, el país, para que correspondiese, para que entendiese y para que entrara en un vínculo más armonioso con la cultura estadounidense. Y voy a leer un par de páginas del libro. En la página 298 dice, le cito, el reverendo Rhodes de la Convención Bautista Americana afirma en 1901 que había que decidir pronto por un sistema de educación pública por medio del cual las gentes de estas islas sean aptas para aquellas responsabilidades que les sean requeridas por el genio de nuestra forma de gobernar, es decir, el genio de la forma de gobernar de los Estados Unidos en aquel momento. En un folleto dirigido a los laicos, a los miembros de la iglesia de aquel entonces, que estaban fundándose, la señora Thompson, esposa del superintendente de las misiones domésticas de la misión presbiteriana, escribió, y esta cita es bien importante: ¿cuál es la razón de nuestro trabajo allí en Puerto Rico? ¿Cuál es la razón de nuestro trabajo allí en Puerto Rico? Que los puertorriqueños lleguen a ser inteligentes y ciudadanos americanos temerosos de Dios. Ese es el trabajo que tenían que hacer los misioneros. Que aprendiéramos a ser religiosos, pero ser religioso implicaba, casi era sinónimo de ser adoptados, de pensar y de actuar y de entender la vida desde la perspectiva de la cultura estadounidense. Así que también hay otra cita.
Esta cita es de uno de los comandantes militares que escribía para esos primeros años del siglo. Dice el comandante Groff: Puerto Rico, estamos hablando que estaban comandando a Puerto Rico en ese momento, Puerto Rico está destinado, escuchen esto, estamos hablando de 1901, Puerto Rico está destinado a convertirse en un estado de la Unión Norteamericana. Eso es política, ¿verdad? Lo que sigue es lo que es importante dentro del contexto de este libro. La clase de estado que pueda llegar a ser Puerto Rico dependerá grandemente del trabajo, y esto lo subrayo, dependerá del trabajo que realicen las sociedades religiosas de Estados Unidos. Es decir, en ambas citas plantea el texto que el trabajo misionero, el trabajo de las sociedades religiosas era claramente establecer en un régimen norteamericano, un régimen de dominio norteamericano, de prepotencia de la cultura norteamericana en Puerto Rico. Es decir, el proyecto religioso, para resumir, el proyecto religioso, el proyecto misionero era promover, establecer, oficializar, institucionalizar en Puerto Rico el modo de pensar, el modo de entender la vida y la historia desde la perspectiva norteamericana. Entonces, pregunto ¿qué fue un protestantismo que entró en oposición con el catolicismo de corte español? Así que ese es otro aspecto que plantea el libro. En cierta medida, hasta ese momento, la cultura dominante, el modo dominante de vida, era la cultura católica romana, porque España estaba en control. Y de momento llegan estos americanos, como nosotros llamamos americanos, son estadounidenses. Es bueno decir que Norteamérica, nosotros decimos Norteamérica y pensamos que es los Estados Unidos. Pues no, Norteamérica no es Estados Unidos. Estados Unidos de Norteamérica, eso es lo correcto que debemos decir como académicos que somos. Norteamérica comienza con México y llega hasta Canadá, por ahí para arriba, ¿no? Así que, aclarando eso, el otro aspecto que plantea el libro es que de momento llega todo sociedad misionera con una visión evangélica protestante, y esa visión evangélica protestante va a entrar en contradicción con el catolicismo. Así que en cierta manera vamos a ver, y lo plantea el libro, que las sociedades evangélicas misioneras protestantes lo que van a ir desarrollando es en cierta manera una glorificación del protestantismo, que no es otra cosa que una manera de ver la religión, de ver a Dios, de ver la historia bíblica desde la perspectiva norteamericana, que nos invade y nos coloniza, y en cierta medida entra en contradicción con esa otra visión del catolicismo que nos viene vía el dominio español. Y en cierta manera el protestantismo, lo que vamos a ver en esas primeras décadas, es un protestantismo, lo que llamaba la doctora Alba al final, al concluir su presentación, apologético, un protestantismo oposicional con el catolicismo, y por eso se va desarrollando toda una estrategia de las sociedades misioneras para, en cierta manera, desmontar, deconstruir, minimizar toda esa experiencia y toda esa cultura española, católico, de carácter católico romano, y en cierta medida entonces las sociedades protestantes lo que vinieron en parte a hacer es decir, ahora realmente que los puertorriqueños van a tener una idea cabal de Dios, de Jesucristo, porque hasta ahora estaban en un camino
diciéndolo en forma más coloquial, un camino errado. Ahora nosotros le traemos lo inteligente, la verdad de lo que es Dios, de lo que es la iglesia, o que es la Biblia, o que es la historia bíblica. Y voy a compartir unas páginas que me parecen que son muy interesantes en esta parte. Escuchen bien lo que la cita. Me parece que una cita muy importante para entender esta parte. Página 315. Dice: el ejemplo más dramático de la articulación de esta cristiandad protestante, ¿verdad? Porque ya no podía ser una cristiandad católica, tiene que ser una cristiandad protestante, que sacraliza los intereses expansionistas norteamericanos contra el que tronaban los periódicos, lo vamos a encontrar en la visita del obispo presidente de la Iglesia Metodista de los Estados Unidos cuando dictó una conferencia en el Ateneo de Puerto Rico, en la magna Casa de la Cultura Nacional. Y eso ocurrió el 9 de marzo de 1909. Esta cita un poquito larga. De su conferencia, que el título América con poder mundial. Recuerden que está hablando de un obispo de la Iglesia Metodista. Comenzó la pretensión al de decir que ya se comprende que el término América, escuchen bien, está hablando de 1909, un obispo metodista, se comprende que, dice él, que el término América quiere decir Estados Unidos. Para pasar a explicar por qué una nación tan joven tiene tanto poder. Su tesis era que Estados Unidos vino a ser la depositaria de todo lo bueno conquistado por todas las naciones y civilizaciones que le precedieron. Es decir, Estados Unidos es la cúspide de todas las civilizaciones, que representan la culminación de la historia de la humanidad. Está hablando un obispo, ¿verdad? El obispo contrasta los grandes avances tecnológicos, sociales, políticos que Estados Unidos ha llevado a todos los pueblos con la explotación colonial española, para culminar afirmando que el Evangelio, escuchen bien esto, para culminar afirmando que el Evangelio es lo más importante de los bienes que Estados Unidos ha llevado al resto del mundo. Piensen que está diciendo el obispo que el bien más importante de los Estados Unidos no es su riqueza material, es el Evangelio. Por lo tanto, al resto del mundo, que este es el poder de Dios. Espero que ustedes vean en la entrelínea. Lo más importante que tiene Estados Unidos es el Evangelio, que es el poder de Dios, cuya verdadera esencia es la expansión. Es decir, es casi decir, Dios ha seleccionado a Estados Unidos para que controle el mundo. Es asunto de Dios. Por esto culmina diciendo, esta cita está bien fuerte: donde quiera que Dios, escuchen bien esto, el obispo estaba diciendo, donde quiera que Dios esté, habrá imperialismo. Las órdenes de marcha del reino son ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Vean que esta cita prácticamente está diciendo, la religión protestante evangélica es la plataforma para expandir el poder de Estados Unidos.
Y Dios es el que dirige, inspira esa plataforma. Y si es Dios, es Dios. Por lo tanto, la lógica nos dice que toda esa estrategia política, imperialista, expansionista, de dominio de los Estados Unidos, estaba predominantemente guiada por la concepción que se tenía y se tiene, diría yo, me atrevo a decir que se tiene, de que Dios es el que dirige todo ese proceso político. ¿Y quiénes van a ejecutar, en el caso, dice el texto, de esas primeras 3 décadas, quiénes van a ejecutar ese proyecto, esa estrategia política? ¿Quiénes la van a promocionar con escuelas, con academia, con educación religiosa, con texto, con libros, con entrenamiento de líderes religiosos? La van a promocionar, la van a ejecutar, la van a llevar a cabo, la van a desarrollar los misioneros. Y es interesante que la mayoría, parece ser de esos misioneros, no eran pastores, ministros entrenados, eran maestros. Religión, protestantismo evangélico y política. Y lo que plantea este libro es que no es cierto que política y religión en nuestra historia y en la historia de Occidente han estado separadas. Que eso es una afirmación equivocada, errónea. En cierta manera el libro está diciendo siempre ha estado vinculada. Lo único es cuando la religión, la iglesia y la teología es crítica, y Samuel Silva es un sociólogo de la teología de la liberación, cuando la religión, la teología, la lectura de la Biblia, el pensamiento cristiano es crítico de lo establecido, pues ahí la religión no debe meterse en política. Pero cuando la religión, la iglesia, afirma, respalda, desarrolla, promueve, institucionaliza las agendas políticas oficiales, entonces sí la religión sí es buena y sí puede estar vinculada a la política. Puerto Rico 2024. Espero que ustedes entiendan lo que quiero decir Puerto Rico 2024. Religión y política. Y hago una última observación. Vean que yo le digo Sammy porque somos amigos de muchos años. En esta versión dice protestantismo evangélico, porque hay otros modos de protestantismo. En el Puerto Rico actual, el protestantismo es bien pluralista. Muchos modos de protestantismo. El concepto es un concepto que habría que mirarlo en otras circunstancias, ¿verdad? ¿De dónde viene esa palabra protestante? ¿Y cuál ha sido la utilización de esa palabra protestante? Porque de cierta manera el libro deja por ahí entre líneas que realmente no ha habido tal no ha habido tal protesta, ¿verdad?, de protestantismo, sino modos utilitarios del protestantismo para justificar una agenda de dominio y control político. Abrimos el foro a la pregunta, reacciones, críticas. Alguien que no esté de acuerdo con nosotros, con el libro. Tengo copias ahí, los que quieran copias me pueden ver al final. Y es un libro que merece ser leído. La profesora Esther Albor, ¿puede hacer llegar el micrófono por allá? Muchas gracias, doctora Narváez y doctor Collazo, por los comentarios, las citas, etc. Aunque algunos de los jóvenes presentes piensen que esto no es relevante, sí quisiera tomar unos momentos para recoger eso en Puerto Rico 2024. El doctor Silva Gotay escribió un libro que es la contraparte, el catolicismo en Puerto Rico hasta principios del siglo XX, y las luchas que hubo, que sería el libro compañero de este que están ustedes presentando hoy. Sin embargo, ambas
ambas partes de la cristiandad, ya sea el catolicismo romano en Puerto Rico, que es, si no me equivoco, hijo del catolicismo español, que es muy particular, y el protestantismo con una agenda claramente eurocéntrica, pero también centrada en esto de adquirir seguidores de los, vamos a decir, norteamericanos, ¿no? De Estados Unidos de América. En ambas partes hay una corriente bien conservadora. Esa corriente bien conservadora todavía existe. Y esa corriente conservadora es la que es utilizada por los políticos, corríjame si estoy equivocada, por los políticos en Puerto Rico, para hacer que todos aquí seamos conservadores. Y quizás por eso es que la teología de la liberación no arraigó tanto en Puerto Rico, porque eso va más a lo que predicó Jesús de Nazaret, que no es lo que se predica en Puerto Rico. Puerto Rico es un acomodo, el protestantismo, el cristianismo en Puerto Rico es un acomodo paulino o post-paulino con el imperio. Pero lo que sí predomina es la teología de la prosperidad, que eso es muy, muy amante al dinero. Otra vez, muy diferente a lo que predicó Jesús. Quisieron hablar en contra de ese conservadurismo, ir a la teología de la liberación, lo silenciaron. Y el único que hasta ahora se me ocurre es el Monseñor Antulio Parrilla. Así que, sí. Y hay otros, pero todos fueron silenciados. Entonces, hoy día en Puerto Rico, eso todavía predomina. ¿Y utilizan qué? Utilizan la Biblia, que es un libro altamente político. Como quiera que tú lo veas, donde quiera que es un libro que no es neutral, que toma su parte, va por su lado. Y el lado es, por un lado, la liberación del pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Moisés, y Jesús, la liberación de todos esos amarres de la religión en la vida diaria. Entonces, quisiera su reacción en cuanto a eso, porque claro, yo estoy diciendo mi opinión, pero quisiera una reacción de por qué la teología de la liberación en Puerto Rico no arrancó. ¿Qué es lo que le tiene miedo los líderes políticos a la teología de la liberación? Thank you. Yo creo que hay muchas líneas ahí que podríamos estar, ¿verdad? Y no acabamos aquí la discusión, pero la teología de la liberación también tenemos que ser muy honestos, tenemos que ser muy críticos. Y yo creo que en ese aspecto nuestra sociedad está pecando mucho de ser crítico y de hablar verdaderamente las cosas como son. Nuestro pueblo a veces es como la forma de atender las cosas es muy, muy solapado, muy, muy suave. No sé decir las cosas directas como deben ser. Creo que en ese aspecto también nos hemos perdido. Teología de la liberación, las épocas en las que se van dando, y en Puerto Rico, en ese momento que se va dando la discusión, yo creo que se pierde a nivel político también. Hay unos problemas a nivel político que se dan que yo creo que no permiten que se pueda dar totalmente, ¿verdad? Esa discusión. Y en ese caso no sería una opresión de los políticos a esa precisamente la liberación de lo que es. Mira, sacarme las cadenas de esto que me están apretando. Yo pienso que la mayoría que está aquí es hija del son hijos e hijas del siglo XXI, ¿verdad? Sí. En Puerto Rico ustedes
¿verdad? Esto lo pueden ver luego. En el siglo XX, por ejemplo, un señor que se llamó Sykes escribió un libro, para que ustedes vean toda esta dinámica de lo que el profesor está queriendo decir. Y el título de ese libro, escuchen bien el título de ese libro: Entre Cristo y el Che Guevara. Quizá ustedes, yo digo Che Guevara y ustedes dirán, ¿quién será ese señor, verdad? Pues fue un revolucionario. Y vean la guía de ese libro, era decir, todo lo que no esté dentro del marco de este entendimiento de Cristo y de Dios es enemigo de la realidad del pueblo presente. Y voy a retomar para contestar un poco, esta es la cita del obispo metodista. Voy a hacer una estructura, a ver si lo simplifico. El obispo dijo, bueno, realmente Dios es el centro, Dios es el punto de partida. Los Estados Unidos de Norteamérica es el instrumento de Dios. Y si los Estados Unidos es el instrumento de Dios, entonces el imperialismo y el capitalismo tienen la bendición de Dios. Por lo tanto, todo lo que haga esa nación está bendecido ¿por quién? Todo lo que haga esa nación está dirigido, bendecido y guiado ¿por quién? ¿Pueden contestarme? Por Dios. Por lo tanto, Dios es estadounidense, norteamericano. Y Jesucristo se monta en un Ferrari y se viste de Christian Dior. No tengo otra manera de entender esa lógica. No le veo otro camino para esa lógica. ¿Me siguen? Esa lógica. Vean que esto lo dijo ese obispo metodista en el principio del siglo XX. Obispo metodista de la iglesia metodista de todo Estados Unidos establece ese criterio. Y ese criterio era de los bautistas, de los presbiterianos, de todos ellos. Y esa era la tarea. Jesús fue el que dijo, lo que siembra, vamos a ver si ustedes han leído la Biblia, lo que siembran, cosecha, ¿verdad? Así que si siembran, eso cosecha. Y prácticamente todo ese protestantismo evangélico de las primeras 3 décadas, y el que sigue después, porque Sammy hay un libro que le sigue a este que ya está en imprenta, que es el gesto del siglo XX. Todo ese protestantismo siguió fructificándose, dando fruto a lo largo del siglo XX. En el 2024, pues tenemos lo que todo ese proceso de supuesta evangelización, que fue más protestantismo a la estadounidense, está dando fruto todavía en este tiempo, que dice la doctora Arbol. Es un protestantismo. Yo sé que quizás ustedes cuando escuchan la palabra teología de liberación, quizás le dicen mucho, quizás no le dicen nada. Pero Samuel Silva escribió otro libro, en cierta manera, el cristianismo revolucionario en Latinoamérica, ¿verdad? Ese otro libro de Sammy. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, como hoy, es muy difícil que la gente asocie cristianismo con la palabra revolución. ¿O me equivoco? Para nada. El cristianismo, asociarlo con una revolución social, histórica, política, para nada. Para nada. Pero lo que está diciendo Sammy en ese otro libro, que está vinculado con este, obviamente está diciendo el cristianismo, incluyendo el cristianismo protestante,
protestante evangélico, si es verdaderamente evangélico, sin etiqueta, es esencialmente revolucionario. Es contracultura. Es una crítica a nuestro diseño social y a nuestra tradición y experiencia histórica. Y lo que está detrás de este libro es una crítica a ese modelo misionero, a esa tradición de protestantismo evangélico que ha corrido a través de nuestra historia y que en unas ocasiones Dios está perfectamente ubicado en la sociedad y en otras ocasiones, si ese Dios se torna un poquito como Jesús, entonces como que no cabe, porque es contracultura. Y en cierta medida, vamos a decirlo así, el protestantismo evangélico de esas 3 primeras décadas como el resto, lo que hace es adaptar el cristianismo a la cultura estadounidense, para resumirlo en blanco y negro. Lo que hace es decir, mire, seguir a Cristo es seguir la cultura americana. En conclusión, ¿verdad? Eso requiere mucho estudio. El libro lo documenta. Eso era lo que pensaban los misioneros. Nosotros venimos aquí a predicar al Cristo de los Estados Unidos, al Dios de los Estados Unidos, y tiene que ser para hacer de estos puertorriqueños que deben de ser salvajes, católicos romanos, pecadores, y convertirlos a Cristo, al estilo americano. Quiero comentar algo porque la profesora Alborz me dejó pensando cuando dijo Monseñor Parrilla, y es que cuando habla de lo que es teología de la liberación y me trae a Parrilla, lo que viene a mi mente es incomodidad, la palabra incomodidad, porque el evangelio, predicar, llevar la palabra, yo creo que es sinónimo de incomodidad porque los demás se van a sentir incómodos ante el mensaje que tiene que llevar. Y Monseñor Parrilla era víctima también de eso, víctima en el aspecto de cómo lo echaban a un lado o querían, ¿verdad?, que no siguiera escribiendo, pero él seguía moviéndose y las evidencias las tenemos en la prensa del país, en diferentes periódicos. Yo cada vez que estoy haciendo mis investigaciones me sorprendo porque cada día encuentro un nuevo periódico que yo desconocía y están los escritos de Parrilla. Quiere decir que la evangelización implica ese compromiso de vida, compromiso a darse totalmente y a anunciar y denunciar. Bueno, es que siempre lo dicen, que desde el bautismo estamos llamados a anunciar y denunciar, anunciar el reino y denunciar lo que está en contra. Por eso es incomodidad. Así es que ahí vemos verdaderamente de qué estamos hablando aquí. Otra cosa que me llama la atención, el doctor acaba de traernos una cita dentro del texto donde también indicaba la palabra inteligentes, hacer a esos puertorriqueños inteligentes. ¿No es acaso eso lo mismo que vimos muchos años antes, cuando llegan los españoles? Esta gente no tiene alma, porque en el alma reside la inteligencia y la voluntad. Y si esta persona no tiene alma, inteligencia y voluntad, mero. Y bueno, ahí podemos ver en lo que es la historia de América, ¿verdad? Y todos esos discursos que se dan sobre los salvajes que no tienen alma, la pugna entre Ginés de Sepúlveda. Y sé que me fui muy atrás en época, pero es porque quiero que vean que aquí hay unos temas que una vez más surgen en otro tiempo, en otra época, ¿verdad? Desde otra perspectiva. Y la profesora Alborz quiere comentar algo. Carola, sí, dame un momentito, porque para no perder esta línea, Carola, fíjate tú que esa idea de que lo implícito, si tú no eres inteligente, vamos a hablar del calzón quitado. Uno es que, si no soy inteligente, soy bruto. Vean la premisa, que fue muy bien, como tú señalas, la premisa de los españoles. Estos taínos eran unos salvajes, y a muchos teólogos en aquel momento decían, estos son unos animales que si hay que matarlos, hay que matarlos. Una notita sobre Antulio Parrilla Bonilla. Antulio Parrilla Bonilla,
Bendito, yo sé que ese nombre no dice mucho para ustedes, fue obispo católico. Pero ¿sabe lo que le hicieron? Los católicos, la conferencia episcopal católico le dijo: como tú eres revolucionario, independentista, pensador abierto, pues no te vamos a dar, los que son católicos entenderán, ninguna diócesis. Y te vamos a nombrar obispo, si eres obispo de Ucre. Ucre está en, voy a usar el lenguaje de nosotros puertorriqueños, está en Jurutungo, hijo, por allá en Europa. Tú eres obispo de allá, que estás aquí, tú vas a ser obispo de Ucre. Y no vas a predicar. No vas a predicar en la iglesia. ¿Saben qué? Yo soy bautista. Antulio Parrilla Bonilla yo lo invitaba a predicar a mi iglesia. Obispo católico. Pero fue excluido, perseguido, puesto prácticamente en la cárcel por pensar antagónicamente a lo que toda esta tradición, que también Samir lo toca. Hay un libro, uno de mis libros, Espacio para Dios, hay un ensayo allí donde yo toco el tema de cómo, en cierta manera, voy a decirlo de esta manera, la crítica le caía también al catolicismo romano puertorriqueño, porque también se adoptaron ahí, porque obviamente le pusieron la diócesis de Nueva York y de allá, o sea, de ahí para adelante los obispos y los sacerdotes españoles, no, nada, es lo estadounidense, y están creo que en la diócesis de Nueva York, era algo así. Puerto Rico pasó allá, por lo tanto el obispo de allá, estadounidense, era el que de ahí adelante iba a establecer lo que era el catolicismo aquí. Y entonces Antulio Parrilla Bonilla, una figura importantísima en la historia de la fe cristiana y de la iglesia en Puerto Rico, con el cual tuve el privilegio de dialogar muchas veces, compartir y ser invitado a hablar en las congregaciones que yo dirigía. Porque no tenía foro dentro de la iglesia católica. Estamos un poquito adelantados. Un comentario a lo de la que yo le iba a añadir a las cosas para leer a la doctora Narváez. Aquí en el CAE hay una serie de revistitas antiguas de la iglesia protestante. En una de ellas se encuentra un artículo que es son mulatos, fiesteros, y otra palabra más, pero redimibles. Y está lleno de muchas citas de escritos de esa época, cuando estaban todavía discutiendo si los mulatos puertorriqueños valía la pena tratarlos como seres humanos. Eso era todo. Gracias. Saludos, primero que todo, quiero agradecer que ustedes están aquí en la Inter, no fue la plataforma para compartirlo con todos nosotros sobre el libro. Mi pregunta es, de acuerdo al libro, trayendo la perspectiva del protestantismo y política en Puerto Rico en aquellas décadas, ¿cómo eso se puede reflejar en la realidad de Puerto Rico 2024? Trayendo de que pues, hay muchas movimientos o partidos políticos que están influenciándose por ser cristianos o aunque sea tener valores cristianos. ¿Cuál es su comentario o su postura, si se puede tener, de acuerdo a esa pregunta? Bueno, sí, mire, en el 2024, y no solamente 24, a través de la historia que ustedes han vivido más o menos, y del siglo XX, lo que yo he visto y he escuchado a través de la historia de mi vida, es que cuando llegan los procesos electorales, todos los políticos creen en Dios.
y cada vez que te ven te dicen Dios te bendiga. Y en la tradición nuestra, cuando los políticos ganan un puesto, el juramento que hacen, me imagino usted lo ha visto, ponen la mano sobre la Biblia y juran respetar la Constitución. Obviamente Dios es una fórmula útil de entrar en empatía. Si yo te digo Dios te bendiga, es porque yo creo en Dios. La problematización que tenemos con eso, estoy usando un concepto de Pablo Freire, la problematización es que después que juran sobre la Biblia, en este cuatrienio hay cerca de 10 en la cárcel por corrupción. Pues si creo, yo juré por la Biblia. Y después voy a prestarme al chantaje, a la corrupción. En cierta manera es complejo la realidad, pero definitivamente Dios sigue siendo un factor en la política actual. De hecho, tenemos, sin entrar nada partidista, tenemos un partido, Dignidad, que su plataforma está diseñada a partir de un discurso específicamente religioso desde una perspectiva particular. Pero el resto de los cuerpos políticos nuestros, todos, de una manera u otra, tratan de que el público pueda pensar que hay un vínculo con Dios. Y por eso todo el mundo es cristiano, religioso. Y vean que hoy en día mucho del discurso se dice que Dios es el que nos dirige. Mucho lo escuchamos, no estoy diciendo nada particular, es una cosa pública, de que los líderes políticos en general, no todos, pero en general, plantean que si ellos son electos y gobiernan, lo va a dirigir Dios. Claro, el asunto es, vean que eso, volvemos al libro, desde la colonización de Puerto Rico, las fuerzas políticas están diciendo que Dios los está dirigiendo. O sea, Dios es el dueño de la publicidad, el que dirige la campaña. Porque Dios está, y Dios me va, y Dios. Si ustedes abren los ojos, Dios está por todas partes. El asunto es después. Jesús dijo, no se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a la riqueza a la misma vez. No sé si le contesto con eso, pero para mí Dios está vivito y coleando en toda la realidad política actual de 2024. Lo que dicen que es Dios, puede ser que lo que esencialmente quizás podemos pensar que es Dios, está bien distante de eso. Pero bueno, en lo práctico, Dios está presente en la política actual, aquí y en Estados Unidos. Yo le hago una invitación a todos ustedes para que cuando les toque el momento de ir a votar, antes de ir a votar, usted mire todas las plataformas políticas, porque atando todo esto con lo que hemos dialogado, el comentario de la profesora Albers con las teologías de la liberación, y de momento dijo, están oprimidos. Cuando digo oprimidos, yo creo que hay un sistema opresor en nuestro país y en el mundo entero. Y es que no quieren que tú aprendas, porque mientras tú sabes más, es más difícil controlarte. A los que me preguntan a veces, ¿por qué tú sigues estudiando? Bueno, yo no quiero que me cojan de tonta tampoco. Yo quiero investigar eso, enterarme de la información, empaparme de la información para yo tomar mis decisiones en conciencia.
Y el mundo, con esos videitos a veces cortos que te emocionan tanto que estás una hora, pierdes una hora de tu vida viendo videos que no producen a veces nada. Y lo digo porque ustedes saben que las redes sociales, eso es marketing. Eso está muy bien hecho para que usted pierda el tiempo o lo aproveche, porque también hay cosas buenas que pueden ser aprovechadas, ¿verdad? Pero está tan bien conectado para que usted se olvide de lo importante. No es aquello el mismo gobierno de las 3B, baile, botella, baraja, mientras destruimos el país, que se olviden de todo. Así es que busque la curiosidad intelectual, busque aprender, buscar información, conoce esas plataformas antes de tomar una decisión, ¿verdad? Para que sea una decisión en conciencia, que no te roben la conciencia. Gracias. Primero, les quiero dar las gracias a ustedes por la cortesía, el respeto, de estar escuchándonos aquí casi hora y media. Gracias por tener esa cortesía, esa amabilidad. Si a alguien interesa el texto, el libro, lo tengo aquí unas copias, son a $20, pueden pagarlo por ATH Móvil o de otra forma. Y gracias porque mi respeto a ustedes por la manera tan académica de sentarse y escucharnos. Espero que tengan un magnífico día y dejo a ustedes el director para que concluya. Pero si alguien necesita el libro, al terminar puede verlo. En estos momentos damos por terminada esta actividad y quiero agradecer, ¿verdad?, mis más agradecimientos a la doctora Lisbeth Romero, al doctor Luis Collazo, a la doctora Carola Narváez por su presentación y colaboración con el Centro de Acceso a la Información, Biblioteca René Márquez, y a nuestros estudiantes facultad por decir presente en esta actividad. Gracias y buen día a todos.